Bien, vamos con el tema de probabilidades y entre paréntesis sumativa y multiplicativa. A lo mejor se están preguntando qué tiene que ver esto de sumativa y multiplicativa. A lo mejor son tipos de probabilidad, sí, pero hacen alusión a unos principios que son los que vamos a ver primero antes de meternos en problemas de probabilidad, ¿ok? Entonces, los dos principios que vamos a ver a continuación son la base o son fundamentales para poder resolver cualquier ejercicio de probabilidad, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el primer principio, que es el principio aditivo, y el segundo es el principio multiplicativo. Como pueden observar, aditivo hace alusión a que se trata de una suma, ¿sí? Se va a hacer una suma, y es por eso que entre paréntesis tenemos sumativa. Y el segundo principio, el principio multiplicativo, como hace alusión el nombre, multiplicativo, pues nos dice que se va a realizar una multiplicación, ¿ok? Y es por eso que acá también tenemos multiplicativa. Entonces, más que nada, por eso es que dice probabilidades sumativa y multiplicativa, porque para resolver un problema de probabilidad, a veces vamos a tener que utilizar principio aditivo, ¿sí? De suma, sumativo, o a veces el principio multiplicativo de multiplicación, ¿sí? Por eso dice multiplicativa. O en ocasiones hacer uso de ambos principios en un solo problema para poder obtener la probabilidad de que un suceso ocurra. Recordemos que la probabilidad es qué tan probable, como dice, o qué tan posible es que ocurra un evento, ¿sí? En pocas palabras, es para eso sirve la probabilidad, para medir con números, para cuantificar qué tan grande es la posibilidad de que ocurra un suceso entre varios, ¿ok? Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en el principio aditivo y en el principio multiplicativo, que es importante que los comprendan para cuando lleguemos al ejercicio de probabilidad, ¿ok? Donde ocupamos calcular la probabilidad. Y bueno, el principio aditivo es muy sencillo. El principio aditivo hace alusión a que se va a hacer una suma, y entonces, ¿qué nos dice el principio aditivo? Nos dice que, bueno, para empezar, ¿cuándo se aplica el principio aditivo? El principio aditivo se aplica cuando ocurren o cuando tenemos una lista de diferentes eventos o sucesos, ¿ok? Que pueden ocurrir de diferentes maneras, ¿sí? Que un evento suceda de dos formas diferentes, que otro evento suceda de tres formas diferentes, que otro evento o suceso ocurra de cuatro formas diferentes, pero se va a utilizar el principio aditivo cuando tenemos varios sucesos que pueden ocurrir de diferentes maneras cada uno, pero, como dice aquí, se realiza uno o se realiza el otro, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos varios sucesos, varios eventos que pueden ocurrir de diferentes maneras cada uno, pero solamente va a ocurrir uno, y si ocurre uno, los otros ya no van a ocurrir. O ocurre uno o ocurre otro, ¿sí? Entonces, si ocurre uno, los otros ya no pueden ocurrir, ¿ok? Entonces, vamos a verlo más a detalle. Si tenemos un evento A, ¿sí? Así se les conoce, ¿no?, regularmente a los eventos con letras. Si tenemos un evento o un suceso A que ocurre de m formas distintas, y tenemos un evento B, otro evento distinto, que ocurre de n formas distintas, y podemos seguir agregando eventos, por eso los puntitos suspensivos, y cada suceso de r formas distintas, ¿sí? Cada evento puede ocurrir de diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, uno puede ocurrir de tres formas diferentes, otro de dos formas diferentes, otro de una sola forma diferente. Cuando tengamos esto y se dice que si yo escojo el evento A, ¿ok? Digamos que tengo varios eventos y yo escojo solamente el evento A para que ocurra, entonces, como escogí ese, los otros ya no van a ocurrir, porque el principio aditivo nos dice que se realiza uno o se realiza otro. Entonces, tú escoges el evento A o escoges el evento B. ¿Escoges el evento A? Ok, entonces el B ya no se va a hacer. Entonces, ese es el principio aditivo. ¿Y por qué remarco tanto el O? Bueno, porque cada vez que escuchemos O, ¿sí?, en un problema, nos está dando a entender que o escoges esto o escoges lo otro, pero no puedes tomar los dos, ¿ok? Entonces, cada vez que escuchemos el O en un problema, hace alusión, hace referencia a
un signo de suma, un signo más, y por lo tanto hace alusión a que se va a aplicar el principio aditivo, ¿ok? Entonces prácticamente nos dice que si tenemos un evento A de m formas distintas, un evento B de n formas distintas, y así nos podemos seguir, eso va a ser igual a que A o B o los demás eventos que tengamos van a ocurrir de m más n más r formas distintas, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere prácticamente esto? Que si tenemos un evento A que ocurre de diferentes formas y luego tenemos un evento B que ocurre de diferentes formas distintas, entonces para calcular el número de formas distintas que tenemos entre esos dos eventos, se va a calcular sumando el número de formas distintas de cada suceso, en este caso m más n. Y si tuviéramos más eventos, pues se seguirían sumando todas esas formas distintas de cada evento. Pero eso va a ocurrir cuando en un problema, en un contexto, ¿sí? Es por eso que a veces tenemos que usar un poco la lógica. Esto va a ocurrir, este principio se va a aplicar cuando en un problema el contexto nos indique que si escoges uno de esos eventos, el otro ya no va a ocurrir, ¿ok? Entonces, o viceversa, si escoges este, el otro ya no va a ocurrir. Entonces solamente puedes escoger uno. Ahorita, cuando entramos a los problemas, se va a ver un poco más a detalle, ¿sí? El principio multiplicativo nos dice que, de la misma manera, si tenemos un evento A que se realiza de m formas distintas, tenemos un evento B que se realiza de n formas distintas, y así nos podemos ir, podemos agregar más eventos si queremos. Cuando ocurra eso, entonces se dice que A y B y pues todos los eventos que tengamos va a ser igual a m por n por r formas distintas, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Bueno, dijimos que el principio aditivo se utiliza cuando en el contexto del problema, ¿sí? en la situación, solamente puedes escoger o un evento, que suceda un evento, o que ocurra el otro evento, pero solamente uno, ¿sí? Puedes tener muchos eventos, pero solamente puede ocurrir o ocurre A, o ocurre B, o ocurre C, o ocurre D. Solamente uno de esos puedes escoger que ocurra, pero no pueden ocurrir dos o más eventos al mismo tiempo. Pero en el principio multiplicativo se aplica cuando ocurre o se realiza uno y luego el otro, ¿sí? Esa es la diferencia principal entre principio multiplicativo y principio aditivo, que en el principio multiplicativo se va a utilizar cuando en un problema ocurra una situación y después ocurra la otra, y después ocurra la otra, y después ocurra la otra, ¿sí? Entonces ahí sí pueden ocurrir varias, ¿sí? No simultáneamente, pero sí pueden ocurrir varias, pues, o sea, primero ocurre una, y luego ocurre la otra, y luego ocurre la otra, y luego ocurre la otra, ¿sí? Entonces, ahí se va a utilizar el principio multiplicativo. Entonces, cada vez que veamos y, la palabra y en un problema, en el contexto de un problema, hace referencia a que se va a utilizar el principio multiplicativo, ¿ok? Entonces, más que nada, recapitulando la teoría, el principio aditivo se utiliza cuando tenemos una serie de eventos y cada evento ocurre de distintas maneras, pero solamente puede ocurrir uno, y si ocurre uno, los demás ya no pueden ocurrir, ¿sí? Porque solamente puede ocurrir uno de todos esos eventos, solamente se puede escoger uno o solamente puede pasar uno, y si pasa uno, por lo tanto los otros ya no pueden pasar. Y se identifica con la palabra o. Entonces cada vez que veamos o en un problema, se hace referencia al principio aditivo, porque o ocurre esto o ocurre lo otro, ¿sí? Pero no las dos. Y en el principio multiplicativo se utiliza cuando pueden ocurrir varias cosas, ¿sí? Entonces, el principio multiplicativo se utiliza cuando tenemos una serie de eventos o sucesos que ocurren de distintas maneras, pero si escoges uno, si escoges en este caso A, pues se va a realizar el evento A y luego se va a realizar el evento B, ¿sí? Entonces, no es como en el aditivo que si escoges el A, ya los demás ya no ocurren. No, en el multiplicativo, en el principio multiplicativo, escoges A y después va a ocurrir el evento B, y después va a ocurrir el evento C, y después va a ocurrir el evento D, y así hasta dependiendo del número de eventos que tengas, ¿sí? Y es cuando se van a multiplicar los números de forma
de formas distintas en que se puede realizar cada evento, ¿ok? Entonces, recuerden, principio aditivo se identifica con la palabra o, principio multiplicativo se identifica con la palabra y. Principio aditivo, o pasa esto o pasa lo otro, pero no pasan los dos, ¿sí? Solamente pasa uno, y si pasa un evento, los demás se descartan. Principio multiplicativo, se realiza uno y luego el otro, ¿sí? Entonces, si se realiza un evento, luego se realiza el otro, y luego se realiza el otro, ¿sí? Entonces, todos se van realizando. Y bueno, espero que haya quedado muy claro eso. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Este es muy sencillo, y en este vamos a hacer uso del principio aditivo, ¿ok? Entonces nos dice, ¿de cuántas formas se puede cruzar un río una vez si se cuenta con un bote y 2 barcos, ¿ok? Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes se puede cruzar ese río una sola vez, ¿sí? No más, una vez nada más, si se cuenta con un bote y 2 barcos? Entonces, vamos a explicarlo para que entiendan cómo se relaciona esto de la teoría con un problema, ¿sí? Vamos a llamarle al evento A, ¿sí? Porque un suceso que puede ocurrir es que me vaya en bote, ¿sí? Yo puedo cruzar en bote ese río. Entonces, vamos a llamarle al evento A, al del bote, ¿ok? Por eso lo pongo entre paréntesis. Entonces, mi evento A es el bote, ¿ok? ¿Y cuántos botes tenemos? ¿Cuántos botes tenemos? Tenemos un solo bote. Entonces, ¿de cuántas maneras puede ocurrir que me vaya en un bote? Pues de una sola manera, ¿sí? Entonces, solamente me puedo ir en bote de una sola manera porque solamente hay un bote, ¿sí? Ahora vamos con los barcos. Y al evento de los barcos le vamos a llamar B, porque es otro suceso que está ocurriendo. El primer suceso es que yo me iba a través del río en bote, y el otro suceso, el suceso B, es que ahora me vaya en barco, ¿sí? Pero ¿de cuántas maneras puede ocurrir que me vaya en barco? ¿Cuántos barcos tenemos? Tengo 2 barcos, ¿sí? Entonces, como tengo 2 barcos, pues me puedo ir. Este suceso de irme en barco a través del río puede ocurrir de 2 maneras distintas, ¿sí? Puedes coger el barco 1 o puedes coger el barco 2. Y hacemos nuestra línea. Entonces, ven, esto ya tiene relación con esto, ¿sí? Nuestro suceso A, nuestro suceso B, nuestra M formas, en este caso M es 1, N formas, en este caso N es 2, ¿sí? Me puedo ir en bote, el primer suceso es que me vaya en bote, y solamente hay un bote, solamente se puede hacer de una manera. El segundo suceso es que me vaya en barco, pero se puede hacer de 2 formas distintas porque hay 2 barcos, ¿ok? Y entonces, ¿qué nos dice el principio aditivo? Que el número de formas totales sería la suma del número de formas, ¿ok? Entonces, lo único que hay que hacer aquí es sumar 1 más 2. ¿Y cuánto es 1 más 2? Pues nos da 3. Y esta es la respuesta. 3 formas. ¿De cuántas formas se puede cruzar un río una vez si se cuenta con un bote y 2 barcos? Pues 3 formas, ¿sí? Aclaro, pues aclaro algo. Acá dije que la palabra y hace referencia al principio multiplicativo, ¿sí? Pero cuando se trata de que pasa algo, ¿sí? Como de un evento, de un suceso, ¿ok? Que ocurre algo y luego ocurre el otro. Este y solamente pues nos está diciendo que se refiere a los objetos que hay, ¿sí? No se está refiriendo a una acción, a un suceso que está ocurriendo, ¿sí? Se refiere solamente a que tenemos un bote y 2 barcos, ¿sí? Entonces no se confundan con este y que vamos a utilizar el multiplicativo. Se va a usar el sumativo, ¿sí? Porque tenemos 2 sucesos. El primer suceso, irme en bote. El segundo suceso, irme en barco. Pero en el bote me puedo ir de una manera y en el barco me puedo ir de 2 maneras diferentes porque hay 2 barcos. Pero ¿cómo sabemos esencialmente que es el principio aditivo? Porque el contexto no lo dice. La lógica, ¿sí? La lógica del problema. Es por eso que es importante que apliquen aquí mucho su lógica. ¿Por qué? Pues imagínense ustedes que van a cruzar un río. Si cruzan el río, nos dice que una vez nada más, ¿sí? Si cruzan el río en bote, pues ya lo cruzaron una vez. Entonces, si usan el bote, pues ya no van a cruzar en barco, ¿sí? Entonces, si cruzan en bote o cruzan en barco, ¿sí? Pero no se puede, ahora sí como todos dicen, no te puedes partir a la mitad y que una mitad tuya se vaya en bote y que la otra mitad tuya se vaya en barco. Pues no, ¿verdad? ¿Qué onda?
Entonces, o te vas en bote, pero si te vas en bote, ya no te vas a ir en barco, ¿sí? Se descarta. Entonces, o se cumple el suceso A de irte en bote, o se cumple el suceso B de irte en barco. Pero si se cumple el A, ya no te puedes ir en B. Ya no, si se cumple el evento A, ya no puede ocurrir el B. Y si ocurre el B, ya no puede ocurrir el A, ¿sí? Entonces, se realiza uno o se realiza el otro, ¿sí? Entonces, eso es lo esencial que nos ayuda a identificar que este es un problema aditivo. Entonces, hay tres formas distintas. ¿Y cuáles son estas tres formas distintas? Pues, puedo hacer un pequeño dibujo donde está el río. Imaginen que son los bordes del río. Entonces, puedo cruzar una en bote o puedo cruzar en barco, ¿ok? Pero, como son dos barcos, pues, son dos opciones, ¿sí? Entonces, ¿cuántas son? 1, 2, 3. Entonces, ¿de cuántas formas se puede cruzar un río? De 1, 2, 3 formas distintas, ¿sí? 3 formas distintas para cruzar el río, pero obviamente tienes 3 formas distintas y pues vas a tener que escoger una de esas, ¿sí? Porque si escoges una de esas, pues las otras ya no van a ocurrir. Entonces, espero que haya quedado claro este problema. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy cortito y muy sencillo del principio multiplicativo. Y bien, ya he escrito el segundo problema, ya lo resolví. Para hacerlo más rápido esto, solamente voy a explicar qué es lo que hice, ¿ok? Este ejercicio, pues como dije, es del principio multiplicativo, ¿sí? Ya hicimos el principio aditivo, donde ocurre un evento o ocurre el otro, ¿sí? En este evento, en este ejercicio, como se hace uso del principio multiplicativo, pues, como nos dice el principio multiplicativo, se realiza uno y luego el otro, ¿sí? Se realiza un evento y luego el otro y luego el otro y así, ¿no? Dependiendo del número de eventos. Entonces vamos a leer el problema y nos dice cuántos resultados se pueden obtener si se lanza un dado, una moneda y un segundo dado. Entonces hay que analizar bien este problema. En este caso podemos notar la palabra y. Ahora sí, porque ahora este y está haciendo referencia a que se va a lanzar el dado, un dado, una moneda y un segundo dado. Lo que nos da a entender el problema es de que se va a lanzar primero el dado, después se va a lanzar la moneda y después se va a lanzar un segundo dado. Entonces, ¿qué está pasando? Se realiza un evento y luego se realiza el otro evento y luego se realiza el otro evento, ¿sí? Entonces, por eso es que usamos el principio multiplicativo. Entonces, lo primero es identificar cuáles son nuestros eventos. El primer evento es el dado 1, ¿sí? Yo le puse dado 1 porque pues obviamente todos se refieren a lanzarlo, ¿no? Entonces, el evento A se refiere al dado 1, ¿sí? A lanzar el dado 1. ¿Y de cuántas maneras se puede lanzar un dado? Por decirlo así. ¿O cuántas caras tiene un dado? ¿Cuántos posibles resultados nos va a dar un dado? Pues tiene 6 caras, ¿sí? Un dado. Por lo tanto, puede ocurrir el evento A de lanzar el dado 1, pero puede ocurrir de 6 maneras diferentes, ¿sí? Porque en una lo lanzamos y a lo mejor cae 1. A lo mejor lo lanzamos, en otra cae 5, lo lanzamos y en otra cae 2, en otra y cae 6. Entonces hay 6 formas diferentes en las que puede ocurrir este suceso, ¿sí? De lanzar el dado 1, en que termine el suceso, pues vaya. Luego sigue el evento B, que es lanzar la moneda. Pues, ¿cuántas caras tiene una moneda? 2. Entonces, como una moneda tiene 2 caras, entonces, ¿de cuántas maneras puede ocurrir este evento B? Pues de 2 maneras. La primera es que lo lancemos la moneda al aire y caiga águila. Y la otra que lo lancemos y que caiga sello. Y no hay más, ¿ok? Solamente pueden ocurrir de esas 2 formas, puede ocurrir el evento B, de lanzar la moneda. Y el último evento es el evento C. Ahora tenemos 3 eventos, a comparación del ejercicio pasado, donde el evento C es el dado 2, porque dice que se lanzó un segundo dado. Entonces lanzamos un dado, luego lanzamos una moneda y luego se lanzó por último un segundo dado. Entonces el evento C hace referencia al lanzar el segundo dado. ¿Y de cuántas maneras se puede hacer el lanzamiento o que ocurra ese suceso? De 6 maneras diferentes. Al igual que el evento A, puede ocurrir de 6 formas diferentes este evento. Porque podemos agarrar el dado 2, lo lanzamos y nos cae 1. Lo podemos agarrar o que nos caiga 5, o que nos caiga 3, o que nos caiga 4, ¿sí? Entonces, como un dado tiene 6 caras del 1 al 6, números del 1 al 6, este evento puede ocurrir de 6 formas distintas. Entonces, ya vimos que se va a usar el principio multiplicativo porque primero ocurre este, y luego ocurre este, y luego ocurre este. Si fuera sumativo, sería de que ocurre el evento A
y como ocurre el evento A, ya no ocurre el evento C y el evento B y el evento C. Pero en este caso, ocurre el A, se lanza el dado 1, ocurre el B, se lanza la moneda, y por último ocurre el evento C, que se lanza el segundo dado. Entonces, eso nos dice que es multiplicativo, y el principio multiplicativo nos dice que cuando tengamos así eventos A, B, C, hasta donde sea, de distintas maneras, de M, N, R, formas distintas cada evento, entonces eso va a ser igual a multiplicar el número de formas de cada evento, ¿sí? Y ese va a ser el número de formas o el número de resultados totales posibles que podemos obtener, ¿sí? Entonces, en vez de sumarlos como en el principio aditivo, que acá se sumaba M más N más R, en vez de sumar estos de acá, se van a multiplicar. Y entonces hacemos la multiplicación de manera rápida y nos queda 6 por 6, 36 por 2, 72, ¿ok? Y eso nos da como resultado 72 formas. O cuántos resultados se pueden obtener si se lanza un dado, una moneda y un segundo dado, pues se pueden obtener 72 formas o 72 resultados, ¿sí? Pueden poner como sea, 72 formas o 72 resultados se pueden obtener, ¿sí? Al lanzar un dado, una moneda y un segundo dado, ¿sí? Y entonces van a preguntarse, ¿cuáles son estos 72 resultados que podemos obtener? Bueno, ya les puse aquí dado 1, dado 2 y moneda, ¿sí? Recordemos que el dado 1 tiene 6 posibles resultados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El dado 2 también, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la moneda tiene 2 resultados, águila o sello. Y, pues, ¿de dónde salen esos 72? Bueno, pues que un resultado puede ser que lancemos dado 1, dado 2 y moneda, ¿sí? Y que nos quede, por ejemplo, que nos quede 1 en el dado 1, y que también nos quede 1 en el dado 2, y que también nos quede águila en la moneda. Ese es un resultado. Entonces puede quedarnos 1, 1, águila, ¿sí? Ese es un posible resultado después de lanzar 2 dados y una moneda, ¿sí? ¿Cuál es otro posible resultado? Podemos volver aquí, que nos salga 1, pero ahora que nos salga 2 y que nos salga águila otra vez. Entonces 1, 2, águila. ¿Cuál puede ser otro? Bueno, que ahora nos salga 1, 3 y águila. 1, 3, águila. ¿Y cuál puede ser otro? Bueno, 1, 4, águila, ¿sí? 1, 4, águila. Y luego, ¿cuál puede ser otro? 1, 5, águila. 1, 5, águila. O puede ser 1, 6, águila, ¿sí? 1, 6, águila. ¿Y ahí cuántos van? 1, 1, 1A es 1, ¿sí? Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahí solamente van 6 posibles resultados, pero pues todavía nos falta un montón. ¿Por qué? Porque podemos ir cambiando. O sea, aquí yo tomé este siempre como 1, pero luego seguiría a tomar este 2, 2 con 1 en el segundo dado y con águila. 2, 2, águila. 2, 3, águila. 2, 4, águila. 2, 5, águila. 2, 6, águila. ¿Sí? Entonces, cuando... Pues no lo voy a hacer todo, ¿verdad? Porque va a tardar mucho, pero cuando hagamos todas las posibles combinaciones que nos puede dar después de lanzar 2 dados y una moneda, pues al final nos tiene que dar 72 resultados posibles, 72 combinaciones posibles, ¿sí? O resultados posibles diferentes. Entonces, pues con esto queda explicado el principio aditivo y el principio multiplicativo, que son fundamentales para problemas de combinatoria, ¿sí? Porque, como pueden observar, yo hubiera podido ponerme a hacer todas las posibles combinaciones aquí con dibujos, pero hubiera tardado mucho. En cambio, es mucho más rápido con identificar los eventos que ocurren, las formas diferentes en las que ocurre cada evento y multiplicar esas formas en las que ocurren, ¿sí? Y eso ya me da automáticamente el número de formas de manera más rápida, ¿sí? Entonces, es importante que se comprendan estos dos principios para pasar a obtener la probabilidad de que ocurra un evento, ¿sí? Porque para obtener la probabilidad de que ocurra un suceso o un evento, pues primero se tiene que hacer, se tiene que tener un dominio del principio aditivo, el principio multiplicativo, ¿sí? Que son esenciales en combinatorias, ¿sí? Como pueden observar, lo que nos da al final son posibles combinaciones, ¿sí? Posibles resultados.
en este caso de 2 dados y una moneda, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a ver un problema donde apliquemos estos principios y obtengamos la probabilidad de un evento o de un suceso. Y bien, ahora por último vamos con este ejercicio de probabilidad, ¿sí? Y entonces estos principios que hemos aprendido, principio aditivo y principio multiplicativo, y que ya he explicado y ya hice un ejercicio donde se aplica el principio aditivo y otro donde se aplica el principio multiplicativo, estos siempre los vamos a poder utilizar para resolver problemas de probabilidad de un suceso, ¿ok? Entonces vamos a ver en este ejercicio al resolverlo cómo se fusionan este tema de principio aditivo y multiplicativo con un problema de probabilidad, ¿sí? Pero antes de comenzar con el problema, me gustaría recordarles la fórmula de la probabilidad de un suceso, ¿sí? En este caso se representa como P y entre paréntesis la letra que representa el evento, ¿sí? En este caso es el evento A, entonces esto se leería como la probabilidad del evento A, ¿ok? Y para calcular la probabilidad de un evento se hace con la fórmula, probabilidad del evento A es igual a número de casos favorables para A, o de A, ¿sí? Los números de casos favorables que hay para ese evento en específico, en este caso A, dividido entre el total de casos posibles que tengamos, ¿sí? De acuerdo al problema. Entonces, esa es la formulita, muy sencilla, una división nada más. Y entonces vamos a empezar a leer el problema y a resolverlo posteriormente para que veamos cómo podemos hacer uso de estos principios en un problema de probabilidad, ¿sí? Lo más común es que se utilice o el aditivo o el multiplicativo, uno de los dos, pero podemos encontrar problemas, no necesariamente de probabilidad, pero podemos encontrar problemas donde se tenga que aplicar el aditivo y el multiplicativo, ¿sí? Los dos en un solo problema. Por ejemplo, supongamos que para llegar de un lugar a otro lugar tienes 3 formas distintas, ¿sí? Pero si tomas un transporte, digamos que te puedes ir no sé, en tren, en barco y en carro, ¿sí? Son 3 formas. Pero si tomas una de esas opciones, pues ya no te vas a ir en las otras 2. Si te vas en tren, ya no te vas a ir en carro o en barco. Entonces, a lo mejor ocupas llegar de un punto a otro. Hay diferentes maneras de llegar, ¿sí? Pero ahí aplicaría el aditivo porque si tomas un transporte, ya no tomarías los otros, ¿sí? Pero después de llegar de ese punto A ese punto B, tienes que llegar del punto B al punto C. Entonces, estás aplicando que primero ocurre el evento, llamémosle el evento A, que vas de A a B, y luego ocurre el evento B, que vas de... Bueno, llamémosle el evento 1. El evento 1 va de A a B, del punto A a B, y el evento 2 va del punto B al punto C, ¿sí? Entonces tú quieres llegar de A a C, pero tienes que pasar por B. Entonces, primero ocurre que vas de A a B y luego ocurre que vas de B a C. Entonces aquí aplicaría el principio multiplicativo, que se realiza el primer evento y después se realiza el otro, ¿sí? Llegas a un punto y luego llegas al otro, que es el destino. Pero para llegar a cada punto hay diferentes maneras de llegar, diferentes transportes, por ejemplo. Y si tomas uno, pues ya no tomas los otros. Y ahí se aplicaría se realiza uno o se realiza el otro. Entonces, ese es un pequeño ejemplo, así hablado, así se los explico rápido, donde podrían utilizar los dos principios, ¿sí? El principio aditivo y el principio multiplicativo en un solo problema, ¿sí? Pero en este caso vamos a calcular la probabilidad y vamos a ver cuál de estos principios utilizamos, ¿sí? Entonces dice, Rafaela tiene 10 pares de calcetines, 2 negros, 2 cafés, 3 blancos, 1 rojo, 1 azul y 1 verde, ¿sí? Hoy quiere usar el par blanco, entonces ella quiere usar uno blanco, pero tiene prisa para llegar al trabajo, por lo que agarra un par al azar. Entonces tiene prisa, Rafaela tiene prisa y nada más agarra uno al azar, ¿ok? Y dice, hoy tiene prisa para llegar al trabajo, por lo que agarra un par al azar. Si no es blanco, lo devolverá al cajón, ¿sí? Porque ella quiere uno blanco, ¿ok? Entonces, si no es blanco, ella va a devolver el par de calcetines blancos al cajón. Si continúa agarrando pares aleatoriamente, ¿sí? Porque no se va a poner a checar, tiene prisa, ¿no? Entonces está como de que sí, no, sí, ¿saben cómo? No se pone a checar el cajón, tiene prisa. Entonces dice, si no es blanco, lo devolverá al cajón. Si continúa agarrando pares aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de sacar un par blanco en su tercer intento? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un par blanco en su tercer intento? Es decir,
tengo prisa, digamos que yo soy Rafaela, ¿no? Tengo prisa, meto la mano al cajón de calcetines, agarro uno y no es blanco, lo vuelvo a dejar, ¿sí? Porque dice si no es blanco lo devuelve al cajón. Ok, entonces agarro uno porque tengo prisa y no, este no es blanco, lo regreso. Luego agarro otro en mi segundo intento y no es blanco, lo regreso. Y en el tercer intento, dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar un par blanco? Hasta el tercer intento. Entonces, en el tercer intento saco y, ok, es blanco, y ya me los pongo. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que está ocurriendo. Meto la mano, saco uno, no es blanco, lo regreso. Segundo intento, saco otro, no es blanco, lo regreso. Tercer intento saco, ya es blanco. Ok, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Sí? Entonces hay que analizar muy bien la lógica del problema. Hay que imaginarnos la situación como si nosotros nos pusiéramos en el papel de la persona, ¿sí? Siempre es muy importante tratar de nosotros imaginarnos en el papel, en la situación de la persona, para que podamos imaginarnos una situación más realística y poder apreciar el problema en su totalidad, poder comprenderlo mejor, ¿sí? Y así poder pasarlo más fácil a conceptos matemáticos, ¿sí? En este caso a conceptos de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya analizamos el problema, entonces hay que analizar qué color es el que Rafaela quiere sacar de calcetines, ¿sí? En este caso, ella quiere sacar par blanco. Entonces, los demás colores simplemente están de distracción, para que nos confundamos más. Entonces ahí es donde entra nuestra lógica de decir, a nosotros solamente nos importa el par blanco, los demás colores no me importan, ¿ok? Entonces vamos a hacer algo, vamos a primero ver cuántos pares hay en total, ¿ok? Entonces podemos contar el total, cuántos pares hay de todos los colores, ¿sí? Y podemos empezar, pues ya nos dice que hay 10 pares, ¿sí? Desde el inicio 10 pares, entonces, bueno, en este caso no hay que contar, pero si no nos dijeran cuántos pares hay, sería 2 más 2, 4, más 3, 7, más 1, 8, más 1, 9, más 1, 10. ¿Ok? Son 10 pares. Entonces, ¿qué va a representar ese 10? Bueno, va a representar el total de casos posibles. ¿Por qué? Porque el total de casos posibles que pueden ocurrir son 10 pares, ¿ok? Entonces, alguno de esos 10 pares vamos a sacar aleatoriamente, ¿sí? Y pues es un caso posible, algo que puede suceder. Entonces, vamos a ponerle total, lo voy a abreviar, total de casos posibles es igual a 10, ¿ok? Total de casos posibles, para no escribir todo, ¿no? Total de casos posibles. Ahora, dice la fórmula de la probabilidad de un evento, ¿sí? Que arriba es el número de casos favorables para que ocurra ese evento. Entonces, ¿cuál es el evento que queremos que suceda? Vamos a establecer el evento y le vamos a llamar A. El evento A, ¿sí? El evento que queremos que ocurra es sacar par blanco. Sacar par blanco, ese es nuestro evento. Entonces hay que ver cuál es el número de casos favorables para que ocurra ese evento. Entonces tenemos 10 posibles casos, ¿ok? Que saquemos 2 negros, 2 cafés, 3 blancos, 1 rojo, 1 azul y 1 verde, ¿sí? 10 posibles casos. Entonces, ¿cuántos de esos pares del total son blancos? ¿Ok? Pues 3 pares son blancos de los 10 posibles casos, ¿sí? De 10 pares que tenemos, 3 son blancos. Entonces, ¿cuál es el número de casos favorables para que ocurra el evento A de sacar par blanco? Pues el número de casos favorables es 3, ¿ok? Entonces podemos poner aquí, número casos favorables igual a 3, ¿ok? Entonces, prácticamente la probabilidad hacia el primer intento, ¿ok? A la primera, de sacar un par blanco de todos esos pares es de 3 sobre 10, ¿ok? 3 casos favorables para el evento dividido entre 10, que es el total. Entonces, el total de pares, calcetines. Entonces, la probabilidad de que ocurra A es 3 décimos, ¿ok? Pero al primer intento, ¿sí? Al primer intento, ¿sí? O sea, de que yo tengo prisa, ¿y cuál es la probabilidad a la primera que meta la mano de que saque par blanco? Pues 3 décimos, porque hay 3 pares de 10 pares, ¿ok? Entonces la probabilidad de que yo pueda sacar uno blanco aleatoriamente sin ver hacia la primera
es de 3 sobre 10, ¿sí? Porque hay 3 posibles casos o posibilidades, ¿sí? 3 pares de los 10 en total. Entonces, hay que comprender eso. La probabilidad de que ocurra ese evento a la primera es 3 décimos. Pero, ¿qué nos pregunta el problema? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un par blanco en su tercer intento? Entonces, hay que aplicar la lógica. ¿Por qué? No nos está pidiendo al primer intento. Entonces, esta no es la respuesta, porque esto sería el primer intento, ¿sí? Hacia la primera. Nos dice al tercer intento, o sea, ¿qué significa esto hablando lógicamente? Aplicando nuestra lógica, nuestro raciocinio, nuestra lógica del día, la lógica común, pues. Pues que si al tercer intento sacó blanco, significa que los 2 primeros intentos no sacó blanco, por eso es que sigue sacando. ¿Para qué voy a seguir sacando calcetines si a la primera ya tengo blanco, no? Entonces, significa que los 2 primeros intentos no le salió blanco. Hasta el tercer intento le salió par blanco. Entonces, vamos a numerarlo de esta manera, como hemos estado resuelto lo del principio aditivo, ¿sí? Voy a borrar esto, ¿sí? Esto porque era la probabilidad del evento al primer intento, ¿ok? Entonces vamos a resolver vamos a acomodar los datos de esta estructura, como lo hemos estado haciendo. ¿Y cuál va a ser el primer evento? Ahora vamos a modificar nuestros eventos, ¿sí? Ahora vamos a llamar al evento A le vamos a llamar sacar par blanco primera vez. Ahora por acá vamos a poner el evento B, que es sacar blanco, nos estamos refiriendo a los pares, ¿verdad? Sacar blanco segunda vez. Y evento C le vamos a llamar a sacar blanco tercera, ¿sí? Porque hasta la tercera sacamos nuestro par blanco, ¿ok? Entonces tenemos 3 eventos. El primer evento es el primer intento. El primer evento es la primera vez que sacamos. El segundo evento es la segunda vez que sacamos. Y el tercer evento es la tercera vez que sacamos, ¿sí? Son 3 eventos. Entonces vamos a acomodarlos de manera vertical. Evento A, evento B y evento C. Ya sabemos que A es el primer intento, B el segundo y C el tercer intento. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Vamos a sacar la probabilidad, ¿sí? Aplicando esta formulita de que ocurra cada evento, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dijimos que para que hasta el tercer intento te salga blanco, significa que en el primer intento no te sale blanco, no blanco, ¿ok? En el segundo intento tampoco te sale blanco. Y en el tercer intento te sale blanco, ¿ok? Entonces, no sale blanco y hasta el tercero te sale blanco. Ahora, vamos a empezar con el primer evento. Podemos borrar esto de aquí, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que no te salga blanco a la primera? Habíamos dicho que la probabilidad de que saliera blanco a la primera vez es de 3 sobre 10, porque hay 3 pares blancos de 10 pares en total. Entonces, si 3 son blancos, significa que el resto no son blancos. Por lo tanto, 7 son no blancos. Entonces, al inicio, ¿cuál es la probabilidad de no sacar blanco? La probabilidad de no sacar blanco es de 7 décimos, ¿sí? Porque al inicio tenemos 10 pares totales y hay 7 posibles casos de que no nos salga blanco. Está verde, azul, rojo, hay 2 cafeses y hay 2 negros, ¿sí? Hay 7 posibles casos que no son blancos, ¿ok? Entonces, una probabilidad de que no nos salga blanco a la primera es de 7 décimos, ¿ok? Ahora, lo vamos a poner entre paréntesis. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que nos salga no blanco en el segundo evento, en la segunda vez que sacamos? Ojo aquí, hay que poner atención en que existen 2 tipos de problemas. Los problemas con reposición y los problemas sin reposición. ¿A qué me refiero con reposición y sin reposición? En el problema nos dice que ella lo está sacando aleatoriamente, hasta el tercer intento le va a salir blanco, pero dice, si no es blanco, lo devolverá al cajón. Ocupo que comprendan este concepto. Dice, si no es blanco, lo devuelve al cajón. ¿A qué se refiere con esto el problema? ¿Por qué nos da esto el problema? Bueno, porque es importante en probabilidad. Si yo saco el primero y no me sale blanco y lo regreso, volvemos a tener 10 pares, ¿sí? O sea, al momento de que yo llego, lo saco, ya solamente hay 9 pares en el cajón. Entonces, si yo no lo regreso, ya solamente hay 9, ¿ok? No me salió blanco, pero ya hay 9, ¿ok? Entonces, va a haber 3 blancos de 9 pares en total, ¿sí? La probabilidad ya es 3 de 9, 3 sobre 9. Pero
si yo no lo regreso. Pero si lo saco y luego lo regreso, el par que me salió la primera, que no es blanco, vuelve a haber 10 pares en el cajón y volvemos a la probabilidad que teníamos desde un inicio. Entonces, si agarramos algo y lo regresamos, no estamos alterando la probabilidad del evento, ¿sí? De que ocurra un suceso. Pero si lo agarramos y luego no lo volvemos a regresar, lo quitamos así de que, Nel, porque digamos que somos bien desordenados y lo agarramos y, Nel, lo tiras, ¿no? Y lo dejas por allá, entonces la probabilidad de lo que está en el cajón ya se altera porque ya no hay ya no hay 10 pares, ya hay 9, quitaste uno, ¿sí? Entonces, cuando hay reposición, es de que lo agarras y lo repones, ¿sí? O sea, lo regresas. Pero cuando no hay reposición, o sea, sin reposición, es de que lo agarras y lo quitas, ¿ok? Entonces, en este caso, se trata de un problema, lo voy a anotar por acá arriba, con reposición. Con reposición. ¿Por qué? Porque dice que lo agarra, si no es blanco, si lo agarra, si no es blanco, lo devuelve al cajón. Y se vuelve más sencillo. Los problemas que tienen reposición son un poco más sencillos porque, como digo, no se altera la probabilidad, ¿sí? Pero si no hay reposición, si el problema es sin reposición, son otros cálculos, ¿sí? Entonces, voy a explicárselos al final para que no se queden con dudas, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Es con reposición. Lo agarra, no es blanco, lo regresa. La probabilidad se mantiene igual. Entonces, tenemos que al primer evento, la probabilidad de que no sea blanco es 7 de 10. Hay 7 posibles casos de que no sea blanco de 10 pares, ¿ok? Entonces lo agarró y lo regresó. Entonces sigue habiendo, no le salió blanco, lo regresó, entonces sigue habiendo 10 pares. Entonces, a la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que no sea blanco? Bueno, como lo regresó y sigue habiendo 10 pares totales, pues la probabilidad de que no sea blanco vuelve a ser 7 de 10, porque hay 7 pares no blancos de 10 totales, ¿ok? Entonces, vuelve a haber una probabilidad de 7 sobre 10. Y luego nos dice, pues lo vuelve a regresar, porque dice que si no es blanco lo vuelve a regresar. Entonces, al segundo intento saca, hay una probabilidad de 7 sobre 10 de que no sea blanco, te sale no blanco y lo vuelve a regresar. Vuelve a haber 10 en el cajón. Y en el tercer evento dice que ya le sale, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que le salga blanco en el tercer intento, sí? Entonces, ahora sí, como lo regresó, sigue habiendo 10 pares en el cajón, y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que te salga blanco en el tercer intento? Pues, ¿cuántos hay en total? Hay 10 pares. ¿Cuántos blancos? 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te salga blanco? 10. Recordemos que es con reposición y como siempre regresa el par, ¿sí?, al cajón, pues siempre se mantiene el total de 10 casos posibles, ¿sí? El total de casos posibles siempre se mantiene 10. Entonces, ya tenemos nuestros 3 eventos. Ahora, en vez de poner m o n formas distintas para cada evento en que puede ocurrir, estamos poniendo la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que ocurra cada evento. Y aquí es donde viene el principio multiplicativo. Recordemos que el principio aditivo ocurre cuando se realiza uno o se realiza el otro. Si ocurre un evento, el otro ya no va a ocurrir, los otros ya no van a ocurrir, ¿sí? Si escogemos el evento C, ya no va a ocurrir el A y el B. Si escogemos el A, ya no va a ocurrir el B y el C, ¿sí? Entonces, si escogemos un evento, los demás ya no ocurren. Como cuando hablamos de transporte, si tomas un medio de transporte, ya no te vas a ir a nosotros, ¿verdad? Entonces, eso era para el principio aditivo. Y en el principio multiplicativo era de que se realiza un evento y luego el otro, dependiendo cuántos eventos tengamos. Entonces, mi pregunta para ustedes sería, ¿qué principio se va a utilizar en este problema? Recordemos que la muchacha, Rafaela, agarra un par, no es blanco, y lo regresa, evento A. Y luego saca otro, segundo intento, otro par, no es blanco, lo regresa, evento B. Y luego saca otro par, es blanco, y pues ya se los pone, ¿no? ¿Qué ocurrió? Primero el A, luego el B, y luego el C. No es de que sacó el no blanco, y pues ya no pasó el evento B y el evento C. Entonces, primero ocurre el A, luego ocurre el B, y luego ocurre el C. Por lo tanto, se va a usar el principio multiplicativo y se va a multiplicar. Entonces, vamos a multiplicar 7 décimos por 7 décimos por 3 décimos.
¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, numerador por numerador por numerador, denominador por denominador por denominador. 7, 7 por 7, 49, 49 por 3, ¿cuánto nos da? 147, ¿ok? Y lo vamos a anotar aquí. Nos quedaría 147 sobre, ¿y cuánto es 10 por 10 por 10? O 10 al cubo, pues ponemos 1 y son 3 ceros. 1, 2, 3. 147 sobre 1000. Y esa es la probabilidad de que al tercer intento salga blanco el par en este problema, ¿sí? A Rafaela. Pero a lo mejor se preguntan, oye, pero pues está en fracción, pero ¿y si lo quiero pasar a porcentaje? Porque a lo mejor me lo piden en porcentaje. Bueno, recordemos que si tenemos, por ejemplo, un porcentaje 50%, en fracción es lo mismo que tener 50 sobre 100. ¿Sí? Si tenemos una cantidad en porcentaje, es lo mismo que esa cantidad dividida entre 100. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues aquí ocurre algo muy fácil, porque como nos da 1000, podemos recorrer el punto o dividir, ¿sí? Como lo quieran ver. Yo lo veo como recorrer el punto. Tenemos el punto aquí, tenemos el punto acá, ¿sí? 147, hay un punto ahí invisible. 1000, allá hay un punto invisible. Pero recorremos el punto un lugar, tanto en el denominador como en el numerador. Y si recorremos el punto un lugar hacia la izquierda, nos quedaría que la probabilidad de que ocurra el evento, vamos a llamarle probabilidad, va a ser igual a 14.7, porque recorrimos el punto, entre 100. Es como poner 100.0, pero pues el 0 a la derecha no afecta, ¿sí? O sea, 100.0, ese 0 después del punto no afecta. Entonces, es lo mismo que tener 100, ¿ok? Entonces nos queda 14.7 sobre 100. Y recordemos que cualquier porcentaje es lo mismo en fracción, es lo mismo que dividir esa cantidad entre 100. Entonces, esto es lo mismo que tener 14.7%. Entonces, la probabilidad de que ocurra, que obtengamos un par blanco en el tercer intento, en esta situación, es de un 14.7%, ¿ok? Cuando se regresa el calcetín, el par de calcetines, a el cajón, cuando hay reposición. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque ya vimos que nos da 14.7, ¿ok? Vamos a borrar acá. Bien, vamos a borrar todo lo que hicimos. Espero que haya quedado claro con reposición. Ahora vamos a ver qué pasa si no devuelve los calcetines al cajón, para que vean la diferencia, porque no sé, a lo mejor pueden tratar problemas con reposición o sin reposición. Entonces, el número de casos vuelve a ser 10, ¿ok? Al inicio. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacerlo sin reposición, ¿ok? Entonces, como no hay reposición, vamos a ignorar esto de aquí. Si no es blanco, lo devolverá al cajón. Imagínense que aquí dice, si no es blanco, no lo devuelve al cajón. O imagínense que diga el problema, sin regresarlo al cajón, o los avienta a la cama, o no sé, pero no dice que lo regresa al cajón. Entonces, si lo saca, si saca el par y no regresa los calcetines, el par de calcetines al cajón, la probabilidad se altera, se modifica. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Vamos a anotar el porcentaje del pasado, ¿ok? Que nos dio probabilidad 14.7%. Con reposición, nada más le voy a poner con, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa si no hay reposición. Vamos a volver a poner nuestro evento A, nuestro evento B, nuestro evento C, ¿ok? Ya recordemos que el evento A es el primer intento, B es el segundo intento y C es el tercer intento. Vamos a ver qué pasa. Dice que al tercer intento, entonces, al primer intento sale uno blanco, al segundo intento sale uno blanco y al tercer intento sale blanco, ¿sí? No blanco, no blanco, blanco. Entonces, vamos a empezar igual calculando la probabilidad de cada evento, ¿sí? Mediante esta formulita. Al inicio, ¿cuántos calcetines tenemos? 10, ¿ok? Cuando apenas vamos llegando al cajón, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pares tenemos? Tenemos 10. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no sean blancos? Bueno, pues 7, ¿sí? Se mantiene igual. Tenemos 7 pares no blancos de 10. Pero, sacamos, no es blanco, la probabilidad es de 7 décimos, y ya no lo regresamos, lo dejamos. Y como no lo volvemos a meter al cajón, ¿cuántos pares hay ahora
en el cajón? 9. Ahora el número total de casos es 9, ¿ok? Ya no es 10. Número total de casos posibles, 9. Entonces acá, en el denominador, nos va a quedar 9. Recordemos que quitamos un par no blanco, ¿sí? Quitamos un par no blanco en el primer intento. Entonces, de esos 7, ¿ok? De esos 7 pares que había no blancos, ahora hay 6, ¿sí? Ahora hay 6 porque quitamos un no blanco, ¿sí? Entonces, ese no lo regresamos. Si lo hubiéramos regresado, hubieran sido 10 en total y 7 no blancos. Pero como lo quitamos, ahora ya solamente hay 9 en el cajón. Y como era no blanco ese par que quitamos, pues hay uno menos de los no blancos. Como antes había 7, pues le restas 1. Si se dan cuenta, se le resta tanto 1 en el numerador como 1 en el denominador. Acá tenemos 7, acá 6, acá 10 y acá 9. Y ven cómo ya se modificó la probabilidad cuando no se regresa el par al cajón. Entonces, esta es la probabilidad de que ocurra, de que nos salga un no blanco en el segundo intento sin reposición, ¿ok? Sin regresar el par anterior, sin regresar el del primer intento al cajón. Vamos con el tercero. Nos quedan, sacamos el segundo, que tiene una probabilidad de 6 novenos, ¿ok? 6 sobre 9, y vemos que no es blanco. ¿Y qué pasa? Lo dejamos, no lo regresamos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora hay 8 porque ya hemos quitado 2 pares del cajón. Entonces, ahora la probabilidad de que ocurra el tercer evento en el denominador es de 8. Porque quitamos en el primer intento, quitamos 1, ya nos quedan 9. En el segundo intento quitamos otro, ya nos quedan 8. 8 pares totales. Pero el tercer evento es cuál es la probabilidad de que salga blanco. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un calcetín blanco? Y recordemos que todos los pares que hemos estado quitando, pues son no blancos. Entonces, el número de calcetines blancos en el cajón sigue permaneciendo igual. Sigue habiendo 3 porque no hemos sacado ningún blanco. Entonces, la probabilidad de sacar un blanco en el tercer intento es de 3 octavos. Y, aplicando lógica, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuando no regresas el calcetín al cajón, ahorita lo vamos a ver en el resultado, cuando no regresas el calcetín que tomas, cuando no lo regresas al cajón, alteras la probabilidad y como estás reduciendo el número de no blancos y el número de blancos se mantiene constante porque todavía no sacas ningún blanco, que nos dice que estás alterando la probabilidad, pero estás aumentando la probabilidad de que en el siguiente intento saques un blanco, ¿sí? Porque cada vez hay menos no blancos y cada vez, y como hay menos no blancos y siempre es el mismo número de blancos, pues la probabilidad va aumentando de que saques un blanco en el próximo intento, ¿ok? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces ya sacamos que la probabilidad del primer evento es 7 décimos, ¿sí? De no sacar no blanco, de sacar no blanco. Entonces hay 7 de 10 pares no blancos. Luego, no lo regresas, en el segundo evento te queda que ya solamente tienes 9 pares en el cajón y la probabilidad de sacar uno no blanco es de 6 porque el que sacaste anteriormente era no blanco. Entonces quitaste uno no blanco y se reduce el número total de calcetines en el cajón y se reduce el número de no blancos, calcetines no blancos. Y luego en el tercero ya te pide la probabilidad pero de que sea blanco. Entonces, como ya quitaste dos pares del cajón, de los 10 que había, te quedan solamente un total de 8. Pero te piden la probabilidad de que saques uno blanco en el tercer intento. Y como siempre hay 3 blancos desde el inicio, pues ahora va a haber 3 pares blancos de 8 en total, ¿sí? Porque ya quitamos 2. Entonces, ahora sí viene lo bueno. Ya calculamos la probabilidad de cada evento. ¿Qué sigue? Principio aditivo, principio multiplicativo. Obviamente multiplicativo, porque primero haces el primer intento, luego haces el segundo intento y luego haces el tercer intento. Primero ocurre A, luego B y luego C. Se realiza uno y luego el otro, ¿sí? Porque en el aditivo sería de que ocurre A y si ocurre A ya no ocurre B y C. Pero pues no tiene mucha lógica, ¿verdad? Con la situación. Entonces, principio multiplicativo. Vamos a multiplicar. Y ahora, aquí para multiplicar, como pueden observar, va a cambiar el resultado. Vamos a multiplicar y nos queda 10 por 9 por 8. 10 por 9 por 8. Nos queda 720 en el denominador. Y arriba nos queda 7 por 6 por 3. ¿Ok? Y nos queda 126 sobre 720.
Y bueno, este es el resultado que obtenemos, ¿sí? 126 sobre 720 es la probabilidad de que saquemos par blanco en el tercer intento, pero cuando no regresamos el calcetín, el par que agarramos, no lo regresamos al cajón, ¿sí? Es decir, sin reposición, no reponemos eso que quitamos, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor, igual, lo queremos pasar a porcentaje, porque a lo mejor no lo piden en porcentaje, pero también lo que quiero ver es que comparemos la diferencia de porcentaje de la probabilidad con reposición y sin reposición. Teóricamente, ¿sí? Y lógicamente, tiene que darnos una mayor probabilidad cuando no hay reposición que cuando hay reposición, porque si lo regresamos, la probabilidad siempre se mantiene igual. Pero si no lo quitamos, si no lo regresamos al cajón, el número total de calcetines va disminuyendo y como el blanco es el que nos interesa, ese siempre se mantiene igual. Entonces va disminuyendo el número total de casos posibles y el número de casos favorables para ese evento, calcetines blancos, se mantiene igual. Entonces, en fracción, pues, si disminuye el denominador y se mantiene el numerador, ¿sí? Pues va aumentando la probabilidad, ¿sí? Entonces, lo queremos pasar a porcentaje. ¿Cómo va a ocurrir esto? Tenemos 126 sobre 720. Podemos aplicar regla de 3 con una simple lógica. Podemos decir, si 100 sobre 100 es igual al 100%, ¿sí? Porque recordemos que si tenemos 100 sobre 100 es 100%, ¿sí? Es como si tenemos 50% es 50 sobre 100 en fracción. Entonces, 100 sobre 100 es el 100%. Si tenemos 126 sobre 720, esto es igual a X porcentaje. No lo conocemos y vamos a aplicar una pequeña regla de 3, pero para simplificar un poco los cálculos, sabemos que 100 sobre 100 es la unidad. Entonces vamos a borrar esto de aquí y simplemente nos queda 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Podemos multiplicar 126 sobre 720 por 100 y dividido entre 1. Esto por esto entre esto, pero entre 1 nos da lo mismo, ¿no? Entonces vamos a multiplicar esto por 100 entre 1, que va a dar lo mismo, y eso nos va a dar el valor de X, ¿sí? Entonces nos quedaría, lo vamos a anotar por acá, 126 sobre 720 por 100, nos quedaría 126, agregamos 2 ceros, 126 por 100 es 126, y se agregan 2 ceros, nos da 12.600, entre 720. Podemos eliminar un 0 de aquí y un 0 de abajo, ¿sí? Y se mantiene igual, se mantiene la proporción. 12.600 entre 720 es lo mismo que 1.260 entre 72. Entonces vamos a dividir 1.260 entre 72. Y esto nos da, 1.260 entre 72 nos da 17.5%. Y esto es sin reposición. Y como podemos observar, la probabilidad de sacar un par blanco en el tercer intento sin reposición es más alta, 17.5%, que cuando se hace con reposición, que es de un 14.7%, ¿sí? Porque acá se regresa el par, siempre se mantiene la probabilidad, se mantiene igual, pero cuando sacamos y no lo regresamos, se altera la probabilidad de que ocurra un evento o un suceso en específico, ¿sí? Hay una cosita que se me pasó comentarles, que es algo muy pequeño, podría ser casi insignificante, pero no, es importante, que podría servirles en algún momento, que por ejemplo se me pasó decirles que el valor de la probabilidad, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? El valor de la probabilidad siempre es un valor menor que 1 y mayor que 0, ¿sí? Es decir, un valor entre 0 y 1 en probabilidad, ¿sí? Porque ya en porcentaje obviamente ya da otra cantidad, ¿sí? En porcentaje. Cuando me refiero al valor de la probabilidad me refiero a cuando tenemos la fracción y lo pasamos a decimal. Por ejemplo, en este caso nos dio 126 sobre 720 la probabilidad. Esto ya después lo pasamos a porcentaje, pero si dividimos 126 entre 720, ¿sí? Nos da 0.175, ¿sí? Entonces, esto en decimal es 0.175, mayor que 0, menor que 1. Entonces, la probabilidad siempre está entre 0 y 1. Entonces, si les piden probabilidad,
puede estar en forma de fracción o en forma decimal. Pero yo ya les dije cómo pasarlo, se puede hacer con regla de 3 para pasarlo a manera de porcentaje. Entonces ya saben, está la manera de probabilidad en fracción o en decimal o en porcentaje, ¿sí? Ya ustedes van a ver cómo se los pide el problema o cómo vienen los incisos, el inciso A, B, C, D, ¿sí? Y bueno, con esto hemos terminado el tema de frecuencias y probabilidades. Este tipo de ejercicios lo van a encontrar muy común en el examen. No va a haber muchos, pero a lo mejor uno que otro. No tan largos como este, pero sí que tienen que aplicar combinatoria, ¿sí? Por ejemplo, si tienes 3 pantalones y 2 camisas, de cuántas maneras diferentes puedes hacerlo. Ahí se utiliza el principio multiplicativo, porque primero te pones un pantalón, de los 3 que tienes pantalones, primero te pones uno, ¿sí? Entonces el primer evento es ponerte el pantalón, el segundo evento es ponerte la camisa. El evento ponerte el pantalón puede ocurrir de 3 formas distintas. El ponerte la camisa, como tienes 2, que es el evento B, el segundo evento, se puede ocurrir de 2 formas distintas, pero primero ocurre uno y luego ocurre otro. Primero te pones el pantalón y luego la camisa, o viceversa. Primero te pones la camisa y luego te pones el pantalón. Se puede, es válido. Entonces, como ocurre eso, se utiliza el principio multiplicativo porque se realiza uno y luego se realiza el otro evento. Entonces se multiplicaría simplemente 3 por 2 y el número de formas distintas en las que puedes combinar 3 pantalones con 2 camisas o viceversa, 3 camisas con 2 pantalones, es de 6 formas distintas, ¿sí? Lo podrán hacer con dibujitos para verificarlo, ¿sí? Ese es un ejemplo muy común que podrían encontrar sobre principio multiplicativo, ¿sí? Recordemos que el principio aditivo, el que más se me viene a la mente es cuando en el problema dice que se hace algo o, por ejemplo, si dice se lanza una moneda o se lanza un dado, te está dando a escoger o haces una o haces la otra, entonces solamente va a ocurrir uno de esos dos eventos, ¿sí? Lanzar la moneda o lanzar el dado. Pero si dice lanzar la moneda y que se lanzó la moneda y se lanzó el dado, pues ocurrió uno y luego ocurre el otro. Recordemos, el principio aditivo se relaciona con la palabra o ocurre algo o ocurre el otro, y el multiplicativo ocurre algo y luego ocurre el otro, ¿sí? Pero bueno, espero que haya quedado todo muy claro, ya ni sé hablar, espero que quede todo muy claro. Esperen próximos videos nuevamente. Yo soy Jesus, adiós.